si yo hago el esfuerzo, todos lo hacemos entonces. Y esta es una clase que es corta, ¿ok? Sumamente corta, porque vamos a hablar solamente de que para la parte de fisiología renal, hablar sobre lo que representa la regulación del potasio, del calcio, que el potasio y calcio quizás es un poquito más largo, pero el fosfato y el magnesio es algo muy rápido. Son pocas diapositivas. Después de terminar esto viene la parte de fórmulas, lo que habíamos dicho que íbamos a hacer algunas fórmulas. Y tercero, viene una preguntita de examen para que la podamos responder, sepamos cómo vamos a responder esto, ¿ok? Como ya ustedes se han dado cuenta, cuando hablamos de fisiología renal, cuando ya empezamos a hablar lo que representa los mecanismos de secreción y de absorción, prácticamente todo depende de lo que esté ocurriendo en el medio externo, a diferencia de lo que representa el filtrado. En el filtrado, todo lo que pase por ese capilar glomerular se va a filtrar, o gran parte se va a filtrar. Pero con respecto a la secreción y absorción, depende de lo que esté pasando en el líquido extracelular. Y es un mecanismo de regulación, no es que vamos a formar una orina y la orina es toda siempre la misma cantidad, los mismos componentes, no. Hay veces donde puede ser una orina donde tiene mayor concentración de sodio, o por ejemplo, tenemos una concentración de sodio, vamos a cerrar la puerta, por favor. Una concentración de sodio o de ingesta de potasio normal o de calcio normal. Pero es que el problema lo que tenemos es que tenemos un medio ácido líquido extracelular. Entonces quizás la orina, en eso lo que corresponde a la eliminación del electrolito está normal, pero tenemos que empezar a cambiar la secreción o la formación de secreción de iones de hidrógeno, formar más bicarbonatos porque tenemos un medio extracelular ácido. Entonces todo es de manera independiente. Por ejemplo, si yo tengo una ingesta rica de potasio, entonces es dieta rica de potasio, pero tenemos un medio, un pH normal, tenemos el sodio bien, tenemos el calcio bien, entonces se tienen que instalar los mecanismos únicamente para regular la excreción de potasio, para normalizar la cantidad de potasio dentro del líquido extracelular. Porque nuestro objetivo siempre es mantener el equilibrio, mantener la homeostasis. Porque si alteramos la concentración de potasio, alteramos la concentración de calcio, de magnesio, de fosfato, de sodio, la célula va a funcionar mal, Entonces siempre tenemos que tener la concentración normal de todo. Entonces comenzamos con un último caso clínico. Este es el último caso clínico que vamos a tener. Ayúdenme allí por favor para colocarlo, que se vea bien, por favor, bachiller. Con toda confianza, pueda ver sin miedo. Para que se vea más nítido, lo que quiero es que se vea más nítido. Ustedes me van diciendo, pues yo lo veo de lado. Más pequeño. Allí, ¿verdad? Allí. Ahí. Hay que enfocarlo mejor. Pero le falta enfoque, se tiene que dar la enfoque. No, guarda. Ahí está. Ok. Entonces, caso clínico final. Paciente ER, edad 68 años, procedente del estado Trujillo. Motivo de consulta: debilidad, náusea, palidez, disnea. Si yo estuviese haciendo guardia en un hospital, me diera, doctor, venga a ver un paciente con COVID. No es COVID. No es COVID, es otra cosa. Paciente quien acude a la consulta por presentar desde hace un mes debilidad generalizada acompañado de palidez. Posteriormente se suma al cuadro clínico náusea continua. Asimismo, desde hace una semana presenta disnea o dificultad para respirar a pequeños esfuerzos. Antecedente es diabético tratado con insulina. Se realiza una radiografía del tórax observándose derrame pleural bilateral. Tenía líquido en la cavidad pleural, la envoltura de los pulmones. Al examen físico estaba taquicárdico, una frecuencia cardíaca de 110, lo normal es hasta 100, una frecuencia respiratoria de 24, lo normal hasta 20, una saturación de oxígeno 97%, está normal, una tensión arterial 195-110, o sea, estaba en crisis hipertensiva,
Y ruidos cardíacos estaban normales, rítmicos, y el murmullo vesicular, cuando hablamos de murmullo vesicular, es lo que yo escucho cuando estoy auscultando a un paciente, estaba disminuido en las bases. ¿Y por qué estaba disminuido en las bases? Porque tenemos líquido en la pleura, tenemos un derrame pleural. Laboratorio, se le hizo el examen laboratorio, tiene hemoglobina en 7, hematocrito en 23, tiene una hemoglobina muy baja, creatinina 4.5, lo normal, un promedio hasta 1.3, 1.5 en algunos laboratorios. La urea 110, puede ser normal hasta 40, 45. Proteínas totales, las proteínas totales están por encima de 6.5, una albúmina tendría que estar por encima de 3.5, y en las proteínas y la albúmina baja. Un pH en 7.2, bicarbonato, la presión del dióxido de carbono en 25, un bicarbonato en 9, es lo único que me dieron en el resultado de la gasometría, no me dieron más datos. Examen de orina con proteína 3 cruces, un calcio en 7.5 y el potasio en 2.3. ¿Qué tiene el paciente? Creo que tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Aquí cuando decimos, el paciente tiene de todo. Pero cuando un paciente, le va a dar un dato para cuando ustedes vean más adelante. Ahorita vi al profesor Máximo, no sé si lo han escuchado. El profesor Máximo, profesor de semiología, para mí es un brillante profesor. Y le acabo de decir, te estoy preparando bien a tus alumnos para cuando vayan para semiología. Se lo acabo de decir ahorita. Porque él es brillante como médico internista y neurólogo y como semiólogo. Pero decía, esto para nosotros es importante. Pero les voy a dar un dato para cuando ustedes vayan a semiología o vayan adelante en su carrera. Cuando un paciente tiene tantas cositas, yo tengo que buscar una enfermedad que me englobe tantas cositas separadas. Porque algo debe tener. No puede ser que el paciente tenga mala suerte que tenga tantas cosas. Entonces, una enfermedad tiene que estar condicionando toda su situación. Y ahorita vamos a ver si es una enfermedad o no. Entonces comenzamos con la regulación renal de potasio. El potasio, la concentración de potasio en el líquido extracelular está regulada normalmente en unos 4.2 miliequivalentes litros. Le decía yo en la primera clase de líquidos corporales, cuando hablamos de los componentes de lo que constituye ese líquido corporal, se pueden sentar los niños. Vénganse para acá, aquí están conmigo, siéntense acá para que no estén estos 45 minutos, máximo una hora de pie. Pueden venirse a sentar aquí adelante, ¿ok? O no quiero que estén de pie. Le decía que era de 3.5 a 4.5 miliequivalentes litros. Los chicos que son aquí se pueden sentar aquí para que se estén más cómodos. De 3.5 a 5 los miliequivalentes litros de potasio, ponemos una media de 4.2 miliequivalentes. Raramente aumenta o disminuye 0.3, es decir, que no es tan rígido todo, puede haber más o menos discretas variaciones. El potasio, el 98% está en el líquido intracelular, eso lo habíamos dicho en la clase, y un pequeño porcentaje, un 2%, está en el líquido extracelular. Prácticamente, si lo hablamos con la cantidad de miliequivalentes, tenemos 3.920 miliequivalentes de potasio en el medio interno y en el medio externo solamente 59 miliequivalentes de líquido extracelular. La ingesta diaria puede estar entre 50 y 200 miliequivalentes diarios. Se considera que un plato de comida, una comida, puede tener aproximadamente 40 miliequivalentes. Imagínense que yo hago una ingesta de comida de potasio, gran parte se va a absorber a nivel intestinal. Imagínense que entre todos esos 40 miliequivalentes al espacio extracelular y no se produzcan esos mecanismos regulatorios para mantener la cantidad normal en el líquido extracelular y en el líquido intracelular normal de potasio. Porque hay que estar claro que el potasio bajo y el potasio alto me pueden producir manifestaciones cardíacas, me pueden producir arritmia o me pueden producir manifestaciones musculares hasta causar la muerte. Por eso que necesitamos tener estos mecanismos que estén regulados completamente. La mayoría del potasio pasa del líquido extracelular al líquido intracelular en la ingesta de alimentos. Esto nos ayuda hasta antes que se excrete por vía urinaria. Es decir, cuando yo tengo una ingesta de potasio y ese potasio se absorbe y pasa al líquido extracelular, entonces mientras se realice esos mecanismos para poder regular la concentración de potasio,
para normalizarlo, porque yo tengo que haber una ingesta, así como lo hemos hecho tanto con líquido, con el sodio, con los otros componentes. Yo tengo que ingerir, pero tengo que buscar una vía donde yo lo pueda compensar, lo utilizo y el resto lo voy a excretar, porque no se puede acumular, porque cuando vienen todas las enfermedades. Entonces, el principal mecanismo inmediato cuando hay una ingesta de alimentos es que hay una distribución de potasio. El potasio, cuando entra al líquido extracelular, mientras se activan los mecanismos, en este caso un mecanismo renal de excreción de este electrolito, se distribuye entre líquido intracelular y extracelular, es decir, pasa de líquido extracelular a líquido intracelular para mantener el control. Este diario entra por el líquido extracelular, se tiene que intercambiar con el líquido intracelular y mientras se logre producir todos esos mecanismos de regulación para poderlo excretar. Se tiene que excretar, las pérdidas de potasio van a ser por orina, prácticamente la mayor cantidad y menor cantidad de potasio por hecho. Lo que quiere decir que si un ingreso diario de potasio por los alimentos es de 100.000 equivalentes, el 92% se va a excretar por orina y un 8% se va a excretar por heces. Factores que meten el potasio, que introducen el potasio dentro de la célula, o factores que favorecen la distribución del potasio del líquido extracelular al líquido intracelular, tenemos los factores que la introducen al interior de la célula, provocando disminución del potasio en el líquido extracelular. Puede ser la insulina, es un principal mecanismo de que el potasio puede introducirse al interior de la célula. La aldosterona es otro mecanismo, ¿okay?, que puede introducirse el potasio. El estímulo beta-adrenérgico y la alcalosis. Casi todos estos mecanismos operan porque actúan directamente sobre la membrana de sodio potasio, por la bomba de sodio potasio ATPasa. Recuerden que al activar la bomba de sodio potasio ATPasa permite la entrada de potasio y la salida de sodio. La gran parte de estos mecanismos puede comenzar su acción de esa manera. Es importante tener en cuenta esto porque a veces nos llegan los pacientes diabéticos. Doctor, tengo el potasio bajo. Buscamos la causa de esto, y es simplemente porque está inyectando insulina y me está provocando la introducción de potasio al interior de la célula. Otra cosa, por ejemplo, los pacientes asmáticos, que le hacemos terapias con salbutamol, o inhalación, las inhalaciones, o le hacemos terapias nebulizadas con salbutamol. Eso tiene un estímulo beta-adrenérgico y entonces en esos pacientes pueden tener potasio bajo y es simplemente por causa de medicamentos. Por eso es que es importante saber qué es lo que me puede introducir el potasio dentro de la célula. Es más, para que ustedes vean en la práctica diaria cómo me funciona esto en la práctica diaria. ¿Cómo puedo hacer? El paciente me llegó a la emergencia y llega con potasio en 6. Si yo estoy diciendo que el potasio es de 3.5 a 5 me llega en 6, el paciente tiene un alto riesgo de una arritmia cardíaca. Y si sigue aumentando, el paciente puede fallecer. Yo tengo que instalar inmediatamente en la emergencia mecanismo antihipercalémico. El potasio alto se llama hipercalemia, entonces yo tengo que establecer mecanismo antihipercalémico. Entonces al paciente le puedo comienzo inmediatamente vamos a hacerle terapia respiratoria. Y no es asmático, no tiene broncoespasmo, pero como tengo que introducir el potasio dentro de la célula, comienzo yo con terapia respiratoria. Vamos a hacer terapia con salbutamol para introducir el potasio dentro de la célula porque yo necesito hacer esto. Vamos a colocar la insulina, pero ojo, la insulina se la voy a colocar dependiendo de cómo tenga la glicemia. Pues un paciente que tiene la glicemia en 60, no le puedo colocar insulina porque le voy a provocar una hipocalemia, ¿okay? Voy a empeorar, puede empeorar una hipoglicemia, perdón, si yo le coloco insulina. Entonces, si el paciente tiene glicemia 150, 180, me permite utilizar un pequeño toque de insulina que no lo estoy utilizando para bajar glicemia, sino como medida antihipercalémica. ¿Okay? Entonces es importante que sepa para qué vamos a utilizar estos conocimientos en nuestra práctica diaria. Así como hay
factores que sacan o que trasladan esa glicemia, esa potasio fuera de la célula, como el déficit de insulina, como ocurre en los pacientes diabéticos. Estos pacientes pueden cursar con hipercalemia. En pacientes que tienen un déficit de aldosterona pueden cursar con potasio de líquido extracelular más alto, bloqueo adrenérgico, porque puedo estar utilizando algún medicamento que me bloquea esto, o la acidosis. También puede provocar salida de potasio del medio extracelular, la lisis celular. ¿Lisis celular qué es? Que se rompió una célula. Y recuerden que el mayor contenido de potasio se encuentra en la célula. Si se rompe esa potasio en gran cantidad, va a salir al líquido extracelular. El ejercicio extenuante. No es que yo voy para el gimnasio y voy a hacer una hora de gimnasio y eso me va a producir hipercalemia. Es el ejercicio extremo, es el que me puede provocar hasta ruptura de todas esas células musculares y me puede favorecer la liberación de potasio fuera. Y el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular va a permitir que el líquido intracelular pase al medio externo, y al provocar ese cambio también me puede permitir posteriormente el paso del potasio intracelular al líquido extracelular, pero es por aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. La excreción de potasio está determinada por tres procesos. Primero, por la filtración de potasio, ¿okay? Ese es el primer proceso que va a favorecer la excreción. Tenemos que filtrarlo para después ver qué es lo que vamos a ocurrir, cuánto de este potasio filtrado vamos a excretar. Segundo, depende de la reabsorción tubular. Y tercero, depende de la secreción tubular de potasio. La filtración de potasio en 24 horas es de 756 miliequivalentes diarios, con un filtrado glomerular de 180 litros diarios, ¿okay? Multiplicado por el potasio plasmático. Eso sería prácticamente los 756, lo estoy multiplicando 186 por 4.2, me va a dar la cantidad de potasio que se va a filtrar en 24 horas. La reducción del filtrado glomerular, es decir, nos está llegando mucho potasio, nos está llegando mucho flujo a ese capilar glomerular. La reducción de ese filtrado glomerular provoca acumulación de potasio y una hiperpotasemia, cuando no hay un filtrado glomerular competente, no está llegando tanto líquido. Como por ejemplo, ¿qué situación puede ocurrir esto? Un paciente con hipovolemia, un paciente con presión arterial disminuida, que va a haber una disminución del flujo de líquido que va a llegar a esos riñones, a esos capilares, y el filtrado glomerular se va a ver comprometido. La reabsorción, esto con respecto a la filtración. ¿Cómo es la reabsorción de potasio? Vamos entonces a la clase anterior. El 65% del potasio se reabsorbe en el túbulo próximo. Ese es el primer lugar donde se va a producir la reabsorción. Prácticamente unos valores muy similares a lo que vimos con respecto al sodio. El 25 al 30% de la reabsorción se ocurre en el asa de Henle, específicamente en el asa gruesa de Henle. Recuerden que en el asa gruesa de Henle tenemos un cotransportador, sodio, 2-cloro, potasio. Y tenemos en los túbulos distales y colectores la reabsorción es variable, porque recuerden que ahí tenemos entonces unas células principales que ahí va a favorecer ahí favorece más la excreción. Si está actuando la aldosterona, favorece la excreción de potasio y la reabsorción de sodio. Pero también tenemos las células intercaladas, unas células donde, a pesar que estas células intercaladas ayudan a regular el equilibrio ácido-base, pero hay unas bombas de hidrogenión potasio, ATPasa, que favorece la excreción de hidrogenión y favorece la reabsorción de potasio. En los túbulos distales y colectores, la reabsorción es variable. Lo que quiere decir esto, que quien cumple la función más importante para regular la excreción de potasio, ¿dónde es? Si leemos esto, en los túbulos distales y colectores de reabsorción variable. ¿Okay? Para que sepan que así cosas vamos a preguntar. Miren cómo le estoy haciendo preguntas, porque no le hago las preguntas exactas, sino simplemente para que analicemos. ¿Okay? Aquí vemos que estas son las variaciones diarias de la excreción del potasio. Se debe a cambios en la secreción de potasio, tanto en los túbulos distales como en el túbulo colector.
vemos que aquí se está filtrando 756.000 equivalentes diarios, aquí se reabsorbe el 65%, sigue bajando por el asa descendente de N, por el asa ascendente. Recuerden que aquí prácticamente es permeable al agua, es permeable a menos cantidad de sodio y cloro, y aquí comienza la impermeabilidad del agua, y después llega a la asa gruesa de N, donde se va a reabsorber entre un 25 a un 35%. Después llega a los túbulos distales, esto es el túbulo contorneado para la primera porción, pero pues aquí se va modificando, esto comienza la variabilidad, excretando aproximadamente el 92% de ese potasio que hemos ingerido, aproximadamente 92.000 equivalentes litros diarios, equivalentes litros al día, es lo que vamos a eliminar aquí por la orina. Aquí tenemos, por ejemplo, unos mecanismos. Aquí tenemos la luz tubular, ¿okay? La luz tubular. Aquí tenemos las células principales y aquí tenemos la bomba de sodio y potasio. Aquí lo que está ocurriendo, esto es las células principales, que cuando actúa la aldosterona va a permitir la entrada de sodio y va a permitir la excreción de potasio. Porque cuando llega la aldosterona a nivel celular, hace que unas proteínas que son canales de potasio se traslade hacia la luz, a la membrana luminal, y favorece la excreción de potasio. Pero todo esto ocurre por la presencia de la actividad de la bomba de sodio y potasio TPasa, porque permite la disminución de la concentración de sodio, que permite la entrada de sodio, y el aumento de la concentración de potasio dentro de la célula, que por gradiente, por diferencia de concentración, sale el potasio fuera de la célula para la lectura. Entonces, el control de la secreción de potasio en las células principales está dado entonces por la bomba de sodio y potasio TPasa. Segundo, por gradiente electroquímico de secreción de sangre a la luz tubular. Y tercero, por la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. Primero, que me va a determinar la secreción de potasio de células principales, el primer factor que me determina esto es bomba de sodio y potasio ATPasa. Es la primera. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio y potasio es la que me va a permitir este gradiente electroquímico. Si esa bomba de sodio y potasio no está activa, este gradiente electroquímico no se va a conseguir. Y tercero, cuando se consigue esto, la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. Las células intercaladas tipo A. Las células intercaladas tipo A se cree que contribuyen la bomba de bomba de hidrogenión potasio en la membrana luminal, donde favorece la difusión de potasio en la membrana vasolateral después posteriormente. Pero esto es algo que me va a determinar este proceso de regulación, donde en este caso, dependiendo de lo que está ocurriendo, esta bomba intercalada tipo A me va a secretar hidrogenio y después me absorbe el potasio. Y ese potasio entonces se difunde a través de la membrana vasolateral y se va a reabsorber. Todo dependiendo de lo que esté ocurriendo en el medio externo. Y las células intercaladas tipo B se cree que contribuye la bomba de potasio y hidrogenio, pero recuerden que eso está en las intercaladas tipo B. Las bombas de hidrogenión ATP o las bombas de hidrogenión potasio ATP están en una posición al revés. Las intercaladas tipo A están en la membrana luminal y en las intercaladas tipo B están ¿dónde? En la membrana vasolateral. ¿Ok? Entonces, esto sería como estos mecanismos que todos se encuentran en la célula, en la segunda porción de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. Todo esto me va a definir cómo se va a producir o cuánto de potasio se va a excretar al final de la formación de la orina. ¿Qué me estimula la secreción de potasio? ¿Quién me lo va a estimular? El aumento de concentración de potasio en el líquido extracelular. Creo que eso es lógico. Si tengo mucho potasio en líquido extracelular porque comí mucho potasio, evidentemente tengo que excretarlo. Ese es el principal estímulo. Segundo, el aumento de la aldosterona. Porque el aumento del potasio va a estimular a las células encargadas de la secreción de la aldosterona. ¿Que dónde se secreta la aldosterona?
En la glándula suprarrenal, ahí se estimula, se produce la aldosterona y la aldosterona va a actuar en las células principales de los túbulos, de la segunda porción de los túbulos distales, del túbulo colectores, para favorecer la excreción de potasio y reabsorción de sodio. Y tercero, el aumento del flujo tubular. El aumento del flujo tubular, ¿de cómo depende esto? Es como que si una persona tomó un adicional, hay potasio elevado, ¿ok? O por ejemplo, el potasio puede estar normal, pero hay una ingesta aumentada de líquido, hay un aumento del volumen. Y si hay un aumento del volumen, porque aumenta la concentración de sodio y agua, o aquellos pacientes que nos sobrehidratamos, ¿qué creen ustedes si hay un aumento de líquido? Se va a filtrar más líquido, porque tiene que empezar a formar más orina con mayor volumen. Ese aumento de volumen a nivel de los túbulos, cuando va llegando por el túbulo distal, me está barriendo la cantidad de potasio que hay dentro del túbulo. Porque llega tanto líquido que me barre la concentración de potasio que hay en la luz tubular. ¿Y qué ocurre cuando me barre ese potasio? La concentración de potasio en esa porción de la luz tubular disminuye, lo que me genera un gradiente de concentración entre la célula tubular y la luz, y favorece entonces la salida de más potasio. O sea que ese aumento del flujo tubular hace que me favorezca la secreción de potasio, simplemente porque me está barriendo la cantidad de potasio que hay en la luz. ¿Qué me va a disminuir la secreción de potasio? El ion hidrogenión reduce la secreción de potasio, es decir, que en la acidosis aguda me va a disminuir la secreción de potasio. La aldosterona va a estimular la secreción de potasio. Aquí ejerce efectos sobre la aldosterona, sobre las células principales. Está mediado por la bomba ATP, sodio-potasio, transporta el sodio fuera de la célula por la membrana vasolateral y hacia la sangre al mismo tiempo que bombea al interior de la célula potasio. Al producir esto, primero actúa sobre las células principales, actúa sobre la bomba de sodio y potasio ATPasa, me genera esta diferencia de gradiente y aumenta la permeabilidad luminal. ¿Cómo sería el mecanismo? Aumenta la inyección de potasio, aumenta la concentración de potasio a nivel del líquido extracelular. Este aumento de la secreción de potasio me va a aumentar la secreción de potasio por los túbulos colectores corticales. Pero asimismo, este aumento de la concentración de potasio aumenta o estimula la secreción de la aldosterona, aumenta esta concentración para hacer que en los túbulos colectores y en la última porción del túbulo distal favorezca la secreción de potasio y la reabsorción de sodio. ¿Ok? Lo que aquí también me genera un proceso de retroalimentación negativa, porque cuando me aumenta mucha excreción de potasio, este estímulo inicial que me estimula la secreción de aldosterona va a disminuir, se va a bloquear hasta que se normalice. Porque no es que comí un cambur que tiene un alimento rico en potasio y esto va a estar ocurriendo todo el día. No, se normalizó y ya se interrumpió. Entonces, al normalizarse, porque aumentó la excreción de potasio, se bloquea ese estímulo para que se siga secretando más aldosterona. Ahora, regulación renal del calcio. El calcio se filtra, se reabsorbe, pero no se excreta. Aproximadamente, si vamos a secretar algo, puede ser casi un % inicial en lo que pudiésemos excretar ahí. El calcio va a estar unido o va a estar en la sangre de distintas maneras. Miren cómo el potasio, gran parte está en el líquido intercelular, pero el calcio, va a estar el 50% ionizado. Cuando yo digo el calcio que está ionizado, es que está libre, ¿ok? Es el que está libre. Y ese es el calcio, el único calcio que nosotros vamos a filtrar. Por eso que no se filtra todo el calcio que tenemos en la sangre. ¿Por qué? Porque el 40% está unido a proteína. Y si yo no voy a filtrar proteína, entonces ¿cómo yo voy a filtrar ese calcio unido a proteína? Y el otro está unido a otro calcio, un 10% está unido a otro sustrato, a otros anions. El calcio se absorbe, la mayoría se va a absorber por vía paracelular, por arrastre, y poco se va a hacer por vía transcelular.
Cuando yo digo por vía paracelular es por los canales o por los pequeños canales o espacios que hay entre las uniones estrechas entre una célula y la otra. Por allí se va a reabsorber. Pero mire cómo le digo por arrastre, lo que habíamos dicho, por arrastre de disolvente. Simplemente el agua se pasa por vía paracelular y si el calcio está diluido en esa porción de agua, lo arrastra y lo traslada a través de vía paracelular. El 65% se absorbe a nivel del túbulo proximal. El 25 al 30% en el asa de Henle, específicamente en el asa gruesa de Henle. Y el 4 al 9% en el túbulo distal y en el túbulo colector. Prácticamente valores muy similares a los que vimos con respecto al sodio, al potasio. ¿Okay? Entonces aquí solo se va a filtrar lo que está libre. Lo que está unido a proteínas, por ejemplo, no lo vamos a filtrar. No se va a filtrar. Aquí tenemos la luz del túbulo, aquí tenemos el líquido intersticial. Usualmente el calcio se reabsorbe por vía paracelular, que sería esta. Mire cómo estaba unido al agua y es como por arrastre de disolvente. Atraviesa este canal y se encuentra en este espacio que está entre las células. También por vía transcelular, por su canal específico, entra al interior de la célula y sale de la célula por la membrana vasolateral por un canal de calcio ATP y también por un cotransportador de sodio-calcio. Entra sodio y sale el calcio. Controles de excreción de calcio en los riñones. En el túbulo proximal, la reabsorción de calcio suele ir paralela a la reabsorción de agua y sodio. ¿Ok? El fosfato plasmático estimula a la paratormona aumentando la reabsorción del calcio. Todo el fosfato que esté en la sangre es un estímulo para liberar la paratormona. El asa de Henle, en la rama ascendente gruesa y el túbulo distal y el túbulo colector, es el único lugar de acción de la paratormona. También puede actuar la vitamina D3 y la calcitonina. Sin embargo, el efecto de lo que representa la calcitonina y el efecto de otras sustancias que van a intervenir en el control del calcio es un tema de fisiología endocrina. Cuando vean la parte de metabolismo del calcio, eso se lo explicará la profesora Liliana. Pero aquí lo que nos compete es la acción renal, donde es importante tener en cuenta que en la rama gruesa de Henle y el túbulo distal del colector es donde va a actuar la paratormona, pero también actúa allí estimulando la reabsorción la vitamina D. ¿Qué me disminuye la excreción de calcio? ¿Qué me va a disminuir la excreción de calcio? La hormona paratiroidea, lo que vamos a llamar la PTH, que lo podemos encontrar en los libros o lo puedo encontrar hasta en el examen, la PTH. El aumento de la paratormona o la hormona paratiroidea o la PTH me disminuye la excreción de calcio. ¿Por qué? Porque esa PTH favorece la reabsorción de calcio. Disminución del volumen del líquido extracelular, disminución de la presión arterial, el aumento de la concentración de fosfato plasmático, porque el aumento de la concentración de fosfato plasmático me aumenta la secreción de hormonas paratiroidea, la alcalosis metabólica y la vitamina D3, todo esto me disminuye la excreción de calcio. Pero miren cómo ustedes lo están viendo. ¿Quién me disminuye la excreción de calcio? Esto. Pero si yo le hago la pregunta al revés en el examen, porque al revés se la voy a preguntar. ¿Qué me favorece la reabsorción de calcio? ¿Qué contestarían ustedes? Esto. Porque si yo estoy disminuyendo con esto la excreción de calcio, es porque yo lo estoy reabsorbiendo. ¿Ok? Pues recuerde que aquí no se puede, tenemos que hacer todos los mecanismos para evitar la excreción de calcio, porque el calcio no se debería excretar. Regulación renal de fosfato. Ya con estas 2 diapositivas terminamos lo que es tema. ¿Ok? Y vamos a algo práctico. La regulación renal de fosfato. El umbral de reabsorción es de 0.0 ml, se elimina en orina con concentraciones superiores a 0.8. El 70 a 80% del túbulo proximal, de 70 a 80% se absorbe en el túbulo proximal por vía transcelular
aquí hay un contraporte de sodio fosfato y sale al intersticio por un contraporte de fosfato y se cree, porque todavía no se ha, no se sabe a ciencia cierta cómo es que pasa a través de la membrana vasolateral, pero se cree que es por un contratransporte de un fosfato con un anión que sale al líquido intersticial. Pero en el túbulo proximal, vía transcelular, por un contratransporte de sodio y fosfato. El 10% se reabsorbe a nivel del túbulo distal, ¿ok? Pequeñas cantidades se reabsorben aquí, y el 10% de lo que se filtra se va a excretar. ¿Qué efectos de la paratormona? La paratormona aumenta la resorción ósea, es decir, aumenta la resorción ósea que favorece la salida de calcio y de sales. Dentro de esto va a salir el fosfato que está acumulado allí dentro del hueso. Y la paratormona reduce el cotransportador sodio-fosfato. Si la paratormona reduce el cotransportador de sodio-fosfato que está aquí, ¿qué cree usted que va a ocurrir el efecto de esta paratormona a nivel del túbulo proximal? ¿Se reabsorbe o no? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ajá, pero si te volteas y me ves aquí, porque es fácil mirar para allá y no. Ok. Mi pregunta es, si yo le estoy diciendo que la paratormona disminuye la actividad del cotransportador de sodio y fosfato, y ese cotransportador de sodio y fosfato se encuentra en el túbulo proximal, ¿qué cree usted que va a ocurrir en el túbulo proximal con respecto al fosfato? No, la absorción. Disminuye la absorción, ¿ok? Entonces la paratormona a nivel del túbulo proximal ahí me va a disminuir. Entonces la paratormona alta disminuye la reabsorción renal de fosfato y aumenta la excreción de fosfato. Ahora, regulación renal del magnesio, y con esto terminamos. Es el almacén del magnesio, más de la mitad se encuentra en los huesos, 1% se encuentra en el líquido intercelular y el resto se encuentra dentro de la célula. La concentración plasmática total es de 1.8 miliequivalente. Pero eso es lo que vamos a encontrar. Cuando yo pido un examen de laboratorio, voy a pedir el magnesio, me dice el valor 1.8 hasta 2.2 aproximadamente. Pero la mitad está unida a la proteína de la proteína plasmática. Si yo le digo que la mitad está unida a la proteína plasmática, quiere decir que no todo se va a filtrar, solamente una porción. La concentración de iones libres es de 0.8. De este 1.8, la porción libre representa 0.8 miliequivalentes litros. Lo que quiere decir que esa es la única porción que se va a filtrar, los 0.8. El ingreso normal del magnesio es de 250 a 300 miligramos diarios. La mitad se va a absorber en el tubo digestivo, se elimina la mitad, ¿ok? Y los riñones excretan del 10 al 15% del filtrado glomerular. ¿Okay? Tiene un efecto de lo que corresponde a la excreción. Lo que quiere decir que la principal vía de excreción del magnesio, ¿cuál va a ser? Vía digestiva, no va a ser la vía renal. La reabsorción del magnesio es túbulo proximal 25%, el asa de Henle 65% y el túbulo distal y colector el 5%. A diferencia de los otros electrolitos, de los otros iones, el magnesio, la mayor cantidad de reabsorción se produce a nivel del asa gruesa de Henle. ¿Qué me disminuye la excreción de magnesio? La disminución de la concentración de magnesio intracelular. Si tengo poco magnesio a nivel extracelular, entonces yo necesito reabsorberlo todo, porque o la mayor cantidad. ¿Okay? La disminución de la concentración de calcio a nivel extracelular, el aumento de la hormona paratiroidea, porque la paratiroidea me favorece la reabsorción de magnesio a nivel de la gruesa de Henle, la disminución de volumen líquido extracelular y la alcalosis metabólica. Entonces, evaluemos las alteraciones en la función renal. ¿Qué alteraciones de la función renal de este paciente? En este paciente, ¿qué encontramos? Apliquemos fisiología renal. ¿Qué hemos encontrado de esto? Usted me lo va a nombrar. Hipocalemia. Tiene hipocalemia. Ok. La hipocalemia es debido a bicarbonato bajo.
Hemoglobina baja. Aquí dice bachiller que tiene una hipocalemia que es producida por déficit, porque tiene bicarbonato bajo. Quiero El que vaya a participar me levanta la mano. Quiero acotar que entonces tendríamos que tomar en cuenta que el paciente es diabético mellitus con insulina. Si el paciente se está inyectando insulina, ahí estaríamos atribuyendo a la baja del potasio. Ok, ahí dice la bachiller que dice que el potasio pudiese ser porque el paciente recibe insulina por el efecto de distribución del potasio al interior de la célula. Levanten la mano los que van a participar. No lo quiero, dígalo. Usted. Acidosis respiratoria. Aquí dice el bachiller que tiene una acidosis respiratoria. Sigan diciéndome lluvia de ideas. ¿Qué me van a decir? Díganme. A ver, aquí estaríamos hablando, mejor dicho, de una acidosis de tipo metabólica porque estamos compensando mediante las respiraciones, por eso están alteradas. Está más, bueno. Aquí la bachiller dice lo contrario, dice que es una acidosis metabólica. Ajá. Ok. Aquí el bachiller te refute, te está diciendo que el CO2 está bajo. Pero no estaríamos entonces diciendo que estaría funcionando la compensación porque estamos bajando el CO2. Aquí la bachiller te está diciendo que no, que es una acidosis metabólica, porque el CO2 está bajo porque está compensando. ¿Quién más me dice? Fíjalo. Tienen proteinuria. O sea que si hay proteinuria, apliquemos no solamente lo que hay, porque yo necesito, estamos viendo fisiología renal, usted me tiene que decir, hay una alteración en tal cosa. Si hay proteinuria, ¿qué quiere decir que hay allí? Ya va un momentico, levanten la mano el que quieran participar. Dígalo. Hay un problema de la filtración, un trastorno en la filtración, un trastorno en esa membrana, en esa carga negativa que tiene esos capilares glomerulares, ¿ok? Y me está filtrando esa proteína que no debería. Imagínense lo que debe estar filtrando, que hay 3 cruces. Y que esto me puede estar condicionando la disminución de las proteínas en líquido extracelular. ¿Qué más? Quiero que tomemos también en cuenta la frecuencia cardíaca con respecto a la presión arterial, debido a que si entonces estamos absorbiendo más potasio, no deberíamos estar excretando más sodio a la vez. ¿Y qué tiene que ver eso con la frecuencia cardíaca? Recuerden que aquí, ojo, estoy preguntando fisiología renal. Fisiología renal, no se me... Aquí es cuando empieza la gente a hundirse y nadie que lo saque. Ok, comenzamos bien y después el resto no está bien. Entonces, ¿qué más hay? ¿O ya eso es todo? No, ya este lo tiran 7.2, está abajo. Ya lo dijeron. Aquí dijeron acidosis y vamos a concluir. Acidosis es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Como le expliqué en la clase pasada. Primero vemos el valor del pH, 7. Está por debajo de 7.35, es una acidosis. Ahora yo tengo que ver qué tipo de trastorno es, ¿respiratorio o es metabólico? Metabólico. Verifico. ¿Cómo está el CO2? Si la acidosis fuese respiratoria, la PCO2 tendría que estar alta. Entonces no lo está, me voy al bicarbonato. Para que sea una acidosis metabólica tiene que estar por debajo de 22, está en 9. O sea que es una acidosis metabólica y que está descompensada. ¿Por qué el CO2 está bajo? El CO2 está bajo porque está tratando de compensar. El aparato respiratorio está tratando de aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar el CO2 y tratar de eliminar lo que más se pueda de iones de hidrógeno para nivelar nuevamente. Seguimos. ¿No hay más nada allí? Hay excreción de calcio o ustedes lo ven así, yo les puedo decir, y si no es así. ¿Por qué el calcio está bajo? Apliquemos fisiología renal, apliquemos todo lo que hemos dado de clase. El calcio como tal, los extremos, pero hay una parte que es muy poco reconocida, pero que es una parte del calcio que está unido a proteínas.
Ok, pero y yo no sé si esas proteínas que se están filtrando son las que están agarradas con el cáncer. ¿Qué podemos utilizar? Utilicemos, miren cómo yo les voy a aplicar todo lo que hemos hablado de fisiología y que lo hemos dicho acá. Por ejemplo, comenzamos, estamos hablando de fisiología renal y me voy por el laboratorio. ¿Por qué la hemoglobina está en 7? Porque hay un déficit de producción de eritropoyetina. Y la eritropoyetina se sintetiza en el riñón, ¿cierto o fácil? Seguimos. Aquí hay un problema de filtración. No se está filtrando esto correctamente porque no me está filtrando los productos de desecho. Miren cómo está la creatinina y la urea elevada. Hay ese trastorno de filtración, de excreción de todos los productos de desecho que hay a nivel de líquido intercelular. Proteínas totales, las proteínas totales están bajas porque se está filtrando todas las proteínas a nivel del capilar glomerular porque se ha perdido esa carga negativa, que es la principal defensa para que se pueda evitar la eliminación de proteínas, está alterado y se está perdiendo las proteínas. Muy probablemente sea producto de la diabetes mellitus que me está provocando alteración de ese capilar glomerular. Aquí vamos. Tiene una acidosis metabólica descompensada, tiene proteína en orina que está asociado al trastorno que hay en la filtración glomerular, tiene el calcio bajo, pero yo no sé si el calcio bajo es porque me está excretando, porque si no yo hubiese colocado cómo están los niveles de calcio a nivel de orina. Pero algo muy práctico. El riñón cumple una función en el mantenimiento y metabolismo del calcio. ¿Cuál es? La formación de 2,5 dihidroxicol de calcio. No, o sea, pero no es el 2,5. Es la forma, porque sintetiza la vitamina D3 activa. Y la vitamina D3 activa me va a estimular, me favorece la absorción de calcio. ¿Ok? Me favorece la absorción de calcio a nivel digestivo, pero también, como les explico ahorita, a nivel renal. Pero no es porque se esté excretando calcio, sino es por déficit de producción de vitamina D3 activa, la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Entonces miren cómo esto, no por la excreción de calcio, a eso es lo que quería que me contestara, no por eso, sino es porque está producido, porque hay un déficit de producción. Miren cómo me estoy yendo a las primeras láminas que yo mostré cuando leí fisiología, donde yo les decía, la función renal no solamente es formar orina. Hay una función urinaria y hay una función no urinaria. Esto estamos hablando de las funciones no urinarias. Pregunto, ¿por qué el paciente tiene derrame pleural? Porque, ¿Quién me va a alzar la mano? Usted. porque entre la verga puede ser un trasudado, déjame por trasudado, porque el seguido de las presiones hidrostáticas y coledosmóticas de la falla renal aumenta la presión hidrostática, lo que causa el derrame pleural. ¿Cómo sé yo que tiene un aumento de la presión hidrostática? ¿Dónde dice aumento de la presión No, por hidrostática? la falla renal. No necesariamente tengo que tener una presión hidrostática, pero la filtración de proteínas, ¿qué me provoca? Descenso de la presión coledosmótica. Descenso de la presión. Pero ya va, mi reina, ya, un momentico. Usted me está hablando, me está afirmando que esto es por aumento de la presión hidrostática. No me está diciendo por una disminución de la presión Porque coledosmótica. al aumentar la presión Okay. arterial, aumenta la presión hidrostática dentro del capilar y al haber una disminución de la presión coledosmótica de proteína, hay una falla, entonces solamente va a hacer que salga el líquido y no hay una presión que contrarreste. La cuestión es que yo aquí, yo no estoy diciendo cómo está el volumen urinario. Quizás el paciente me puede estar en estas condiciones orinando 3 litros. Quizás. O el paciente que puede estar en estas condiciones me puede orinar 2 o 3 litros diarios. Yo no sé cómo está la presión hidrostática, pero sí podemos aquí decir cómo puede estar la presión coledosmótica porque las proteínas están bajas. ¿Y quién me determina a mí la presión coledosmótica en el líquido extracelular? Ahí tenemos las proteínas. Pérdida de esto, entonces va a ser
va a hacer que pase líquido de un lugar de mayor concentración de agua a un lugar de menor concentración de agua, pero por una disminución de la presión coloidosmótica. Yo lo puedo interpretar también la presión hidrostática, cierto, pero aquí yo no estoy dando indicio de que el problema es aumento de la presión hidrostática. Muy probablemente que pueda haber, pero no estoy dando esto. Yo tengo que basarme en lo que yo esté diciendo acá en el examen que pueda tener el paciente, pero es por una alteración de la fuerza de estática. Hay una disminución de la presión oncótica en este caso. ¿Y que, por qué? Porque estamos eliminando proteínas y tenemos proteínas bajas en la sangre. ¿Okay? Eso me va a condicionar a que el paciente tenga un derrame pleural, me está acumulando líquido a nivel de la pleura. ¿Por qué el paciente está respirando o tiene una frecuencia respiratoria aumentada? Compensación. Un mecanismo compensatorio por la acidosis metabólica. Entonces, ¿el paciente qué tiene? ¿Qué no tiene? El paciente tiene, porque como le dije, tiene tantas cosas. Mire cómo dice, ¿qué no tiene? Que no tiene una cosa. Una enfermedad renal crónica, por no decir que quizás se ha reducizado, pero tiene una enfermedad renal crónica por una nefropatía diabética. Se le dañó el riñón, se le dañaron los riñones por diabetes y me ocasionó una enfermedad renal crónica. ¿Por qué yo digo que es crónica y no es aguda? ¿Por qué digo que es crónica y no es aguda? Porque ya ha pasado tanto tiempo que me produjo de una vez un daño en la producción de hemoglobina, me provocó un daño a nivel de la concentración de calcio, a nivel de líquido extracelular. Si fuese algo agudo, yo puedo tener una insuficiencia renal aguda, pero esta insuficiencia renal aguda, si yo tengo 15 hemoglobinas, en 2 semanas no me va a llegar la hemoglobina en 7, si es aguda. Eso solamente ocurre en las cronicidades. Y el trastorno de la hemoglobina y el trastorno del calcio, esa pérdida de proteína, todo eso me traduce que el paciente tiene un daño crónico. ¿Ok? No vamos adelante, seguimos con esto, vamos a la fórmula. Entonces ya evaluamos las alteraciones de la función renal. Recordamos nuevamente esto. ¿Ok? Aviso importante. Aviso importante. ¿Cómo hacemos el cálculo de líquidos de los distintos compartimientos? De líquido intracelular, de líquido extracelular, de líquido intersticial, de volumen plasmático o del volumen sanguíneo. Lo podemos hacer mediante esta regla de 3, donde el 60% representa el agua corporal total. Si yo quiero calcular el agua corporal total, lo hago en un hombre 60%, en una mujer 50%. Si yo quiero calcular en un hombre el líquido intracelular y extracelular, el intracelular es el 40, el extracelular es el 20. Entonces lo hacemos, todo se repite aquí, paciente con este peso, 79.6 kilos. Entonces yo voy a calcular el agua corporal total. Y ya dice que el agua corporal total es 60% de un hombre, coloco. El 60% quiere decir que hay 60 litros en 100 kilos de peso. Entonces, si me están dando este peso, 79.6, yo tengo que calcular cuántos litros hay en 79.6. Simplemente multiplico 79.6 por 60 litros entre 100 kilogramos. Y me va a dar la respuesta de 47.76 litros. Eso mismo lo voy a hacer con el líquido intracelular y con el líquido extracelular, como lo vemos acá. Vemos en el líquido intracelular, si yo lo voy a calcular por el 40%, en el hombre coloco 40% que representa 40 litros en 100 kilos. Como el peso del paciente es 83, yo tengo que calcular en 83 cuántos litros hay. Multiplico 83 por 40 entre 100 y me va a dar el resultado que son 33.2 litros. Lo cambio, líquido extracelular, 20%. Tenemos que en un paciente de 83 kilos. ¿Qué representa el 20%? 20 litros en 100 kilos. Si el paciente tiene 83 kilos, ¿cuántos litros van a ver? Multiplico 83 por 20 entre 100 y me da el valor de 16.6 litros. ¿Ok? El cálculo de volumen sanguíneo.
el cálculo de volumen sanguíneo lo hacemos de esta manera. Yo lo puedo hacer por una vía rápida, teniendo en cuenta que es el 7%. Yo lo puedo sacar el 7%. ¿Qué quiere decir 7%? Si en 100 kilos hay 7 litros, paciente 70 kilos, ¿cuántos litros hay? Lo puedo sacar allí fácilmente. Sin embargo, a veces se nos complica la situación cuando yo le puedo dar el hematocrito y lo puedo sacar por esa vía, por el hematocrito. Donde yo coloco el hematocrito es la parte celular, la parte de líquido que hay dentro de la sangre. La sangre está compuesta por plasma y por células. Entonces, el hematocrito 45 quiere decir que por cada 100 ml hay 45 células, o lo puedo colocar 45 ml, interpretar así, y 55 ml de plasma en este paciente con un hematocrito de 45. Entonces voy a calcular primero el volumen plasmático. Yo sé que el volumen plasmático es de 4,5%. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo 4%, yo voy a tomar que en 4 litros hay en 100 kilos, porque estoy tomando el 4%, en 70 kilos. ¿De dónde salieron esos 70 kilos? Porque el paciente tiene 70 kilos y un hematocrito de 45. Entonces, en 4 litros hay 100 kilos. En 70 kilos que tiene el paciente, ¿cuántos litros de plasma hay? Hay 2.8 litros, o lo que representa 2.800 ml de plasma. Entonces, pues yo quiero sacar el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo representa la totalidad del líquido que hay dentro de los vasos sanguíneos, tanto intracelular, que está del líquido dentro de los eritrocitos, y el que está afuera. Entonces yo coloco, si por cada 100 ml de sangre hay 55 ml de plasma, ¿ok? Ya yo sé que el paciente tiene 2.800 ml. Entonces, en 2.800 ml, ¿cuánto de sangre hay? ¿Y por qué yo lo hago? ¿De dónde vienen estos 100 ml? Estos 100 ml viene de que el paciente tiene 45 de hematocrito y 50 ml de plasma. O sea que en él, cada 100 ml que tiene esta persona, tiene 55 ml de plasma. Pero yo quiero calcularlo en 2.800 ml, cuánto es el volumen, y me da, creo que, pues ahí lo veo, 5 litros, 5.1, 5.08. Entonces, esa es la fórmula para calcular el volumen sanguíneo por el hematocrito y el rizo. Esto también lo habíamos visto, eso sí lo habíamos hablado, el cálculo de la molaridad. Tenemos un cálculo de la molaridad plasmática calculado por 2 por la concentración del sodio. Es decir, si yo le digo que el sodio es 135, el 2 por la concentración del sodio quiere decir que yo voy a multiplicar el 2 por 135, ¿ok? Que me daría 270. Más la glucosa entre 18. Quiere decir que yo solamente voy a dividir la glucosa entre 18 y lo voy a sumar al resultado de los 170, a los 270. Más el boom entre 2.8. Pero una manera también más práctica, más efectiva, es calcular la molaridad plasmática efectiva, es 2 por la concentración del sodio más la glucosa entre 18. ¿Okay? Y es una manera práctica para esto. Un ejemplo, el sodio está en 155 y la glicemia en 250. La molaridad plasmática efectiva sería 2 por los 150 más 250 entre 18. Cuando yo coloco esto, quiere decir que 250 lo voy a dividir a 18, esta porción, y me da 323.88, lo que quiere decir que la molaridad está normal, alta o disminuida. Está alta, ¿ok? Tenemos el cálculo de la depuración de creatinina. El cálculo de la depuración de creatinina es una medida para abordar función renal. Pero específicamente me está hablando aquí cómo está ese filtrado glomerular, ¿ok? ¿Cómo está ese filtrado? Hay una fórmula ya establecida. Estas son fórmulas ya establecidas con constantes ya establecidas. En el hombre y en la mujer se calcula como 140 menos la edad por el peso dividido entre la multiplicación de la 72 por la creatinina plasmática. Por ejemplo, si aquí 140 menos la edad, 20 años, por el peso, 70. Esto lo resuelvo, 140 menos la edad que es 20, me daría 120. Por el peso que es 70, 120 por 70, lo multiplicamos, ¿ok?
Y esto lo vamos a dividir entre el valor que me dé de la multiplicación de 72 por la creatinina plasmática. Por ejemplo, la creatinina plasmática puede ser 0.8. ¿Ok? Entonces yo multiplico 0.8 por la creatinina, me da un valor y hago la división de esto entre esto. En el hombre, ¿cuál es la diferencia en el hombre y la mujer? Que en la mujer el resultado de todo esto lo tengo que multiplicar por una constante ya establecida de 0.85. ¿Ok? Eso sería el cálculo de la creatinina plasmática por esta fórmula. Esta fórmula es la que más utilizamos en la práctica diaria porque si yo quiero en cualquier momento, en un paciente que me llega a la emergencia, ayer que tuve que atender una emergencia, Profe, ¿y qué equivale la constante del 0,8? es una constante que ya está establecida. Ya no te puedo resolver eso porque como mire cómo le estoy diciendo, le digo constante para que no empiece a preguntar que ese debe ser una constante que ya está establecida por estudios que han hecho que eso se tiene que multiplicar. O sea, que el promedio del hombre es el 85% es el de la mujer. Pero tengo que multiplicarlo por 0.85. Esta es la fórmula que hacemos en la práctica diaria, porque yo le puedo hacer a un paciente rápidamente un examen de sangre y le puedo decir, dame el valor de la creatinina, eso se tarda una hora en tener ese valor, y con una creatinina y el peso del paciente y la edad, saco rápido esto. Tenemos otra fórmula de calcular el clearance de creatinina, pero es un poquito más engorroso porque yo necesito más cosas. ¿Qué necesito? Yo necesito la creatinina plasmática, necesito la creatinina en orina, que un poco lo medimos o tenemos esos valores. Mido el volumen de orina. También es difícil en una emergencia rápida tener el volumen de la orina. Y necesito tener la superficie corporal del paciente. Un poco tenemos la superficie corporal, pero hay una fórmula para calcular la superficie corporal. Esta sería la fórmula. Yo tengo que multiplicar la creatinina en orina por el volumen urinario entre la creatinina plasmática. Yo multiplico entonces el 100 por 1.25 entre la creatinina plasmática, que es 1 miligramo ml. Y el resultado me va a dar 125 ml minuto. ¿Ok? Pero el problema es que la creatinina plasmática, esta depuración de creatinina, me lo está dando en este valor, en una superficie corporal de 159 metros cuadrados. Pero la fórmula dice que la creatinina plasmática yo la tengo que calcular en ml minuto 1.73 metros cuadrados. Ya está establecido. Entonces aquí es donde yo tengo que hacer la conversión. Tengo que hacer la conversión de este valor que me está dando en un paciente que tiene una superficie corporal de 1.59, tengo que hacer la conversión y coloco. Si este valor de 125 mililitros minuto está en una superficie corporal de 1.59 metros cuadrados, en 1.73 metros cuadrados, ¿cuánto de depuración de creatinina hay? Hago la fórmula y me dice que hay 136 de mililitros minuto metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ok? Esa sería la fórmula. El valor de creatinina o de depuración de creatinina es en el hombre 103 más o menos 15.8 en ml minuto en una superficie corporal de 1.72 metros cuadrados, superficie corporal. En las mujeres un poco menor, de 97 más o menos 9.5. También hay otra fórmula para otros valores para calcular el clearance, que es mediante el clearance de la inulina. Con esto terminamos. Tiene la única pregunta de examen que voy a hacer. La única pregunta de examen. No, tampoco hay. Es algo para que ustedes entiendan. Entonces aquí le lanzo esta pregunta. Una pregunta de examen. Los mecanismos que se activan, la pueden tomar foto, pero no va a salir el examen. Los mecanismos que se activan cuando aumentan los hidrogeniones en líquido extracelular son. No quiero que la contesten. A. Aumento de la frecuencia respiratoria. B. Aumento de la actividad de la bomba de hidrogeniones en las células intercaladas. C. Secreción de amonio por células proximales. D. Reabsorción tubular de bicarbonato.
y dice la E todas las anteriores. ¿What? ¿La respuesta cuál es? Aquí me dice la A. ¿Quién más dice? Vamos a hacer algo. ¿Quién levanta la mano los que dicen que la opción es la A? ¿Quiénes dicen que la opción es la B? ¿Quiénes dicen que la opción es la C? ¿Quién dice que la opción es la D? Allá dice el amigo que es la D. ¿Y quién dice que la opción es la E? Ok, y algunos todavía no opinamos. No opinamos mejor, no voy a opinar y no voy a decir cuál es. La opción es la E. Porque cada uno de estas cosas que está ocurriendo ocurre en los pacientes que tienen los mecanismos, que tienen esto. Estoy bien como le estoy colocando. Yo no estoy diciendo cuáles son los mecanismos que hay en una acidosis, ¿no? Le coloqué los mecanismos que activan cuando hay un aumento de los hidrogeniones líquidos extracelulares. Uno tiene que pensar, el aumento de hidrogeniones de los líquidos extracelulares que está ocurriendo, hay acidosis. Entonces, hay acidosis que tiene que hacer el cuerpo, el riñón, eliminar los hidrogeniones. Estoy enseñando cómo poder contestar esta pregunta de la manera más lógica. Entonces yo tengo que aumentar los mecanismos para eliminar el exceso de ácido, de hidrogenio. Entonces, el aumento de la frecuencia respiratoria sí es un mecanismo compensador cuando hay una acidosis, para eliminar esos hidrogenios. El aumento de la actividad de la bomba de hidrógeno de la célula intercalada, sí, por la célula intercalada entonces me va a favorecer la creación de iones de hidrógeno a nivel de la célula intercalada. Secreción de amonio por células proximales, claro, porque eso es una manera para poder eliminar los iones de hidrógeno. De reabsorción tubular de bicarbonato, claro, porque hay una acidosis, tengo que reabsorber el bicarbonato para compensar. Y todas las anteriores. Les doy otra cosa muy práctica para que entiendan. Hay veces que dicen en el examen, doctor, hay dos preguntas que están buenas. ¿Cuál es la más buena? Una es la buena, ¿no? Okay. Siempre todas va a haber una respuesta correcta. Pero yo le pongo algo, por ejemplo. Hay personas que me dicen, doctor, aquí dice todas las anteriores, pero para mí esta es buena y esta es buena. Pero esta C y la D no me convence. Pero yo estoy seguro que la A y la B es buena. Por Dios, si la A está buena, porque estás convencido, la B está buena. Te dan la opción de todas las anteriores. Y si te estoy diciendo que es una sola respuesta la correcta, por los diablos de Cristo. La opción buena es la que. Pero ahí se enrollan así. Yo les puedo colocar preguntas, ¿cuál es la respuesta incorrecta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el enunciado incorrecto? Todas son correctas excepto cuál. Las opciones son, la respuesta correcta es la A y la B, la respuesta correcta es la B y la C. Todo eso tienes que analizarlo en cuestión de 1 minuto 20. Ahora sí terminamos.